de los mandamientos. Pero antes de los mandamientos, ¿qué hablamos? ¿Quién se acuerda? Sí, que hablamos de la creación. Que por qué éramos que nosotros. Exacto, porque éramos nosotros pecadores. ¿Se acuerdan un poquito sobre eso? ¿Qué se acuerdan? Sí, comieron del fruto prohibido. Ese pecado se carga en nosotros. Y por un hombre entró el pecado a la tierra y fue maldito todo el planeta Tierra y todo lo que venía, ¿cierto? Después de eso, ¿qué hablamos? Del diluvio, ¿se acuerdan? Pero antes del diluvio vimos la descendencia de Caín, sobre lo que significaba y el por qué era el mal en esa época, ¿cierto? Ahí yo me salté algunos detalles, tal vez porque después me di cuenta de otros, muchos días después, pero llegará el momento en que les comparta otras cositas adicionales de eso, que son secretos, que de alguna u otra forma creemos que son muy mitos, pero que es una realidad y eso incluye ángeles y eso incluye muchas cosas. Después de eso empezamos a ver los mandamientos y en los mandamientos nos dimos cuenta la ley que impuso el Señor, ¿cierto? Y que de la ley se conoció que Israel estaba en pecado. Y de la ley se conoció que usted y yo estamos en pecado. Por ejemplo, no tener otros dioses influía en que mi adoración siempre ha sido hacia Dios, pero en ocasiones nuestro Dios se vuelve el dinero, cuando trabajamos de más o cuando queremos buscar más plata porque quiero más. En ocasiones se vuelven los placeres de la vida, la codicia, codiciar a mi hermano, hacerme estatuas, pensar que una estatua con una imagen tiene más poder, jugar con el nombre de Dios, no guardar a Jesucristo como el séptimo día, sino guardarlo toda la vida, robar. Vimos que robar hasta tiempo es un pecado, cuando robamos en el trabajo el tiempo, que nos escondemos y ay, el celularcito, me quedo media horita, nadie me vio, pero el que lo vio sí fue Dios, que está viendo que usted roba, el matar, que no simplemente es con pistola ni con cuchillo, sino también con palabras. ¿Qué más nos acordamos de los mandamientos? No codiciar las cosas de mi prójimo, no adulterar. Todas esas cosas, que solo fueron 10 de 613 mandamientos, nos hicieron ver que estamos completamente desarmados, ¿cierto? Antes de que el pueblo de Israel saliera de Egipto, ellos no sabían que eso era pecado. Cuando salen de Egipto, lo primero que dice Dios es: yo soy Dios, Jehová, tu Dios, el que te sacó de Egipto, y te doy los 10 mandamientos y las leyes, ¿cierto? Ahí el pueblo de Israel entendió, y nosotros entendimos tres cosas. Una, nació la nación de Israel. ¿Se acuerdan que yo les dije que una nación nace cuando se le ponen leyes? Ahí nació por primera vez Israel. No en 1948, sino ese día que Moisés recibió las leyes. Ahí Israel se convirtió en una nación y eso va a ser fundamental para cuando lleguemos el por qué Jerusalén ya no es el pueblo de Dios. Dos, entendimos que la ley que ellos tenían eran las 7 leyes que se le dio a Noé y que en algún momento ellos no tenían claridad de las cosas y estaban adorando otros dioses y otras cosas en vez de hacer las cosas que Dios realmente les mandó. Y eso hace que ellos salgan de una vida tranquila y se vuelvan a una vida en donde el pecado revive porque la ley aparece. Ya les iré explicando más o menos el porqué de esa ley, ¿cierto? Y después de todo eso, después de los 10 mandamientos y después de entender muchas cositas, hablamos sobre los antecedentes de Jesucristo en el Antiguo Testamento y nos dimos cuenta que Él se apareció en el huerto del Edén como ¿qué? Como el árbol de la vida. En el huerto del Edén apareció cuando Dios estaba conversando con Él y le dijo:
el hombre ya es igual a nosotros. También apareció en el principio de la creación. Cuando Dios dijo palabra, ese era Jesucristo. Vimos que en Juan 1 dice, y el verbo era con Dios y era Dios. Y ese verbo se hizo carne. ¿Verbo es qué? Palabra. Y esa palabra se volvió un hombre. Un hombre que dio su vida y salvó. Vimos que él también se manifestó por medio de una piedra, por medio de una estatua que hizo Moisés para que ellos se aliviaran. Y también vimos que él era el ángel de Jehová. ¿Vale? Y ya llegamos hasta Jesús. La promesa que se hizo desde el huerto del Edén hasta Jesús. Acá no vamos a ver mucho el nacimiento de él, eso ya no lo sabemos de memoria y en la novena nos lo repiten cada año. Yo hoy lo que voy a tratar es de llegar lo más rápido hasta el bautismo, ¿sí? De Jesús. Porque la otra semana empezamos a ver lo que él enseñó. Y ahí yo les voy a enseñar cosas muy interesantes. El por qué, por ejemplo, se han preguntado el por qué él enseñó siempre en parábolas y nunca explicó las parábolas a la gente, sino que se las explicó solo a los discípulos, porque solo él hablaba en parábolas, porque no le habló a la gente como yo les trato de explicar a ustedes. Todas esas incógnitas se van a ir saliendo. Por ejemplo, ¿él cargó la cruz o no la cargó? ¿O es un mito? Entonces ya estamos empezando a estudiar. Él dijo que teníamos que seguir diezmando o que qué pasaba con ese tema. Él porque le decía víboras, cueva de ladrones, a los que supuestamente eran sacerdotes, hágase entender pastores, y los trataba mal, y a porque a otros no. Porque él fue tentado y él no cayó, y cómo él cumplió toda la ley. Todo eso va a ser muy diferente a lo que nosotros normalmente siempre vemos que Jesucristo. Jesucristo es amor, llegó, nos salvó y ya murió, resucitó al tercer día. Gracias a Dios, crean en Él. Ya, no. Vamos a ver cosas mucho más diferentes para que entendamos el por qué Él hizo esas cosas. Entonces este tema se llama Jesús nuestro Salvador. Y el tema número 1 dice, la obra de Jesús en la tierra. O sea, ya es el momento de que llegue. Y tenemos que empezar con lo que realmente es, ¿cierto? En Lucas capítulo 1, 26 al 38 dices, a los 6 meses Dios mandó al ángel Gabriel. Aquí aparece el ángel Gabriel. Entonces yo ya les voy a empezar a explicar de ángeles. Escuchen muy bien para que no se vayan a perder. En el cielo hay ángeles y hay arcángeles, de los cuales cada uno cumple una misión específica. Una tarea específica. Exactamente, también serafines. Cuando Dios manda un ángel, el mensaje es importante, pero no tan apresuradamente que tiene que ser como una cosa de urgencia. Por ejemplo, yo necesito decirle a alguien que no hay agua, ¿cierto? Pero yo no se lo comunico de la misma manera que decirle a ese alguien que su hermano está en el hospital. ¿Cierto que es diferente? Porque usted va no me abrió. Bueno, yo le voy a recoger un baldecito de agua por si las moscas. Pero si el hermano está en el hospital, ¿usted qué hace? Lo busca así sea debajo de las piedras. Esa misma forma, Dios manda sus mensajes. Cuando Él necesita que el mensaje sea inyectado rápidamente, manda a nuestro amigo Gabriel. ¿Dónde nos damos cuenta? En Daniel. Daniel estaba esperando una respuesta de una oración y él no mandó un ángel normal, él mandó al arcángel Gabriel. ¿Por qué? Porque él es el líder de los mensajes de Dios. Y cuando Dios va a comunicar algo a través de un ángel, el arcángel Gabriel tiene que ir. Esa es su especialidad, porque él es el que va a llegar con mucha rapidez y pasa algo. Usted no ha visto que, por ejemplo,
digamos, va a llevar algo en un vehículo y se encuentra un obstáculo. ¿Cuál es el obstáculo de los vehículos? El taco, ¿cierto? Llegó al trancón y ahí se estancó. Ese obstáculo de Gabriel puede ser muchas veces Satanás. De Satanás es un arcángel también. Caído, pero es arcángel. Malo, pero es arcángel. O sea que su poder también es grande. No era un querubín, bueno, lo mismo. No, es un arcángel y después le voy a mostrar por qué. Para pasar a Satanás, tiene que haber alguien como, igual que él, o más fuerte que él. Entonces, cuando el mensaje es supremamente importante, Gabriel tiene que ir. O en ocasiones, Miguel se presenta. Y Miguel es el soldado, un arcángel, que se presenta en esos momentos de pelea para poder evadir a Satanás y bloquearlo. ¿Estamos claros hasta ahí? Por eso el ángel Gabriel era necesario que se le presentara a María y le dijera, ve, vos vas a estar embarazada. Porque era una noticia sumamente importante. Y se tenía que decir 6 meses después. ¿Por qué 6 meses después? Porque detrás de Jesús había un hombre sumamente especial, completamente humano, pero que tenía que cumplir una tarea específica. Entonces, a María se le tenía que comunicar 6 meses después para que Juan el Bautista fuera 6 meses mayor que Jesús y cumpliera una de las grandes profecías que dijo Isaías. Entonces, ¿qué sucede? Ustedes ya lo saben. Se aparece el ángel Gabriel, la saluda, ella se sorprende, él le dice, salve María, el Señor está contigo y tú vas a concebir un hijo. Y ella le dice, ¿cómo si no estoy casada, todavía no conozco hombre, o sea, no he tenido relaciones sexuales? Y él le dice, no, eso va a ser por medio del Espíritu, vas a quedar embarazada y vas a tener un hijo y lo llamarás Jesús, Emmanuel, ¿cierto? Dios con nosotros. Se le da la noticia a María. Llegó la profecía a María, llegó a la tierra. Tan solo faltaban ¿cuántos meses? 9 para que naciera el Hijo de Dios, Jesús, en la tierra. ¿Vamos bien hasta acá? Bueno, un anuncio desde la antigüedad. Isaías 7:14 dice, pues el Señor mismo les va a dar una señal. La joven está encinta y va a tener un hijo, al que pondrá por nombre Emmanuel. Estamos hablando de que años atrás, muchos años atrás, Isaías ya estaba profetizando eso. Ya le estaba anunciando al pueblo que iba a venir un Salvador. Profecía de victoria. Porque una cosa es anunciar que alguien va a llegar, pero otra cosa es anunciar, él va a llegar, pero él va a ganar. Y esa profecía de victoria la dijo el mismo Padre cuando le preguntó a Eva, Eva, ¿qué pasó? Y ella que le dijo, que quién le había dado, que la serpiente. ¿Y se acuerdan lo que le dice Dios a la serpiente? Pondrá entre ti, tu simiente y la simiente de la mujer en enemistad, el cual esa simiente pisará tu cabeza y tú el calcañar. ¿A quién se está refiriendo? Yo ya les expliqué que es Jesucristo el que iba a venir, iba a pisar la simiente de Satanás. ¿Cuál es la simiente ahí? Y acá les voy a revelar algo. Cuando, cuando Lucifer fue creado, él fue creado el ángel más hermoso, el arcángel más hermoso, ¿cierto? Lo saben más o menos. Incluso yo ya se los expliqué. Él es el más hermoso, pero hay 3 especificaciones. Uno, era perfecto, 100% perfecto. O sea, estamos hablando de que tenía toda la perfección que el mismo Dios también tenía. 2, era completamente sabio. O sea que él es 100% sabio. Y 3, él era
acabado en hermosura. Y ese acabado en hermosura es inexplicable decir cómo era el de hermoso. Y para colmo se utilizaron 10 piedras preciosas para adornarlo, a los cuales, a causa de su iniquidad, él se vuelve altanero y se vuelve un vendedor. ¿A quién le vendía? A los ángeles. ¿Qué le vendía? Él era el dueño del planeta Tierra. Porque antes de que el hombre viviera acá, ellos, los ángeles, ya vivían acá. ¿Se acuerdan que yo les expliqué que cuando él lo expulsan, la tierra se desordena, en la cual Dios tiene que volver a ordenar? Vamos bien hasta acá. Listo. Lo otro, cuando a él lo expulsan, él se queda sin negocios, sin dinero, sin poder. ¿Y sabe qué es lo más curioso? Que los mismos poderes, ¿se acuerdan los 3 poderes que le dieron a Adán? ¿Se acuerdan? ¿No se acuerdan? Por eso les dije, es importante que tengan claridad de eso, porque esos 3 poderes y todo lo que yo les expliqué anteriormente va a tener claridad acá. ¿Cuáles son los 3 poderes de Adán? Eran. Sí, tenía autoridad, o sea que tenía poder político. ¿Qué más tenía él? La fertilidad, no la... ¿La capacidad de qué? de reproducir. Eso, de fructificar toda la tierra. Y el otro poder que él tenía era ¿cuál? Que él podía decidir encima de cualquier cosa. Entonces él decía si le ponía león a él y si se llamaba león era león. Y así a Dios le parecía bueno. Y esos 3 mismos poderes los tenía Satanás. Cuando a Satanás lo expulsan, él cae sin nada, cae en la quiebra. Y adivina cuál era la carnada de Satanás. Adán. ¿Por qué? Adán. ¿Por qué? Porque él sabía, él no le iba a llegar a Adán. ¿Sabe qué? Le vendo un contrato. No. ¿Para qué? ¿Para qué poder? Si Adán todo lo tenía. ¿Para qué poder de fructificar si él todo lo tenía? Había algo que Satanás tenía y Adán no tenía. Y era conocimiento. 100% sabio. ¿Están cuadrando un poquito? ¿Por qué? Por esto. Llega Eva y le dicen, con que todos los árboles no pueden comer. ¿Y Eva qué le dice? No, de todos sí, no, de todos sí podemos comer, excepto de uno, del árbol del bien y el mal. ¿Por qué? Porque de ese árbol ciertamente morirás, ¿cierto? ¿Y qué le dice Satanás? ¿Qué le dijo Satanás a Eva? Cuando ella le respondió así. Porque eso ha dicho. ¿Y qué? ¿Y qué le dijo? ¿Qué eso qué? Que eso de árbol era que iba a Hagan como Dios. Iba a ser como Dios. ¿Por qué Satanás le dice a Eva que iba a ser como Dios? Adivinen por qué. Porque Satanás también comió de ese fruto y se dio cuenta que él podía llegar a ser Dios sin buscar de Dios. Y ese mismo poder se lo ofreció a Eva. Y al caer Eva, no pasó nada, sino que cuando pasó, cuando Adán cayó. Cuando Adán cae, aparece Dios y le dice, ¿en dónde estás tú? Automáticamente Adán le dijo otra vez a Satanás, vea, tenga lo suyo. ¿Qué pasó con Adán y Eva? Los expulsaron. ¿Y a Satanás qué sucedió? No, cuando él pecó arriba en el cielo, ¿qué pasó? 2 cosas completamente iguales, ¿cierto? Y acá predice Dios que va a venir alguien y que lo va a acabar.
¿Saben que esta promesa es completamente importante? Porque a esa promesa se le está diciendo a Satanás la derrota, pero que había que pasar ¿por quién? Por un Salvador. Y ese Salvador se llamaba Jesucristo y se llama Jesucristo. Juan del 1 al 1 al 5 dice, al principio Jesucristo ¿cómo era? Palabra. O sea que Él ya existía antes de la fundación del mundo. Y aquel que es palabra estaba ¿con quién? Con Dios, pero también era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Por medio de Él, Dios hizo todas las cosas. Nada de lo que existe, absolutamente nada, y acá nada es todo. ¿Qué es todo? Lo visible, lo invisible, Satanás y usted y yo. Todo es hecho para Jesucristo, incluso Satanás. Porque si usted se pone a analizar... A la larga Satanás no puede hacer más de lo que Exactamente. En él estaba la vida. ¿Quién era el árbol de la vida en el huerto de Edén? Los que mantenían a Adán y Eva con vida. Y mire que él no le prohibió ese fruto. Y ellos podían comer en abundancia. Y cuando él llega, él dice, en él estaba la vida. Y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz brilla en las tinieblas. Y las tinieblas nunca la podrán apagar. ¿Ve la importancia de entender lo que sucedió en el Edén para traerlo acá? ¿Por qué? Porque el Nuevo Testamento no va a coger sentido si nosotros no sabemos el Antiguo y qué es lo que realmente pasó. Y vamos a seguir viendo. Juan el Bautista. ¿Por qué era especial? Porque aparte de todos los profetas escogidos, Moisés fue llamado cuando ya era grande. Abraham fue llamado cuando ya estaba grande. Pablo cuando ya había matado un cerro de cristianos. Pedro, Mateo, Tomás, todos ellos ya eran grandes y fueron llamados. Zacarías ya era sacerdote, ya había sido llamado. Venía de una familia sacerdotal. Pero Juan no había nacido. Y a él se le anunció desde la antigüedad. El mismo Isaías que anunció a Jesucristo, anunció a Juan el Bautista. Y esto es muy interesante porque él iba a ser el encargado de hacer esto. Una voz grita, preparen al Señor un camino en el desierto. Tracen para nuestro Dios una calzada recta en la región estéril. Rellenen todas las cañadas, allanen los cerros y las colinas, conviertan la región quebrada y montañosa en llanura completamente lisa. Entonces mostrará el Señor su gloria y todos los hombres juntos la verán. El Señor mismo lo ha dicho. Una voz que grita. Juan el Bautista es la voz que grita. Y aconteció, esto ya es en Lucas otra vez, que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, en los sacerdotes había un orden. Entonces, hoy a la hermanita le toca regar el incienso. Hoy a Caro le toca esparcir el agua. A Sofi le toca coger el marranito, el cabrito y coger la sangrecita y ponerla. Y cada uno de los sacerdotes tenía una tarea específica, la cual rotaba según su clase. Y a Zacarías le tocaba hacer algo con el incienso. Le tocó en suerte ofrecer el incienso. Entonces él quemaba el incienso. Y a él le tocó. Pero en esas cosas dice, entrando en el santuario del Señor y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso, y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan.
y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aun desde el vientre de su madre. O sea, aparte de que venía el Salvador, a Zacarías le tocó una porción muy grande del pastel. Le dijo, usted va a tener un hijo que va a ser grande delante de Dios. Y ese grande delante de Dios, para ellos iba a significar mucho más que ser un sacerdote, sino que iba a tener una tarea especial. Y esa tarea especial, Juan la asumió. Su gozo era indudable de que era un elegido por Dios. ¿Por qué? Porque sucede que cuando María se entera de que Elizabeth también estaba embarazada, María va y la visita, ¿cierto? Y cuando María saluda a su hermana Elizabeth, automáticamente Elizabeth le responde y le dice, porque tan pronto como llegó la voz de tu saludo, salutaciones saludo, a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. ¿Te acuerdas que le dijo? Desde el vientre de tu madre estará llena el Espíritu Santo. Desde el vientre él ya reconocía a Jesús. Y esto era sumamente importante porque él después iba a llegar. El niño creció, él nació. Y fue un gozo y el padre profetizó y toda la cosa. El niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Su momento había llegado, creció. Y era momento de que esa voz en el desierto gritara. Y llegó a gritar y empezó a predicar Juan. Y decía a las multitudes, oh generación de víboras. Como que muy lindo para empezar, ¿no? ¿Quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. ¿Qué les está diciendo? Vea, señores, si acabó la mafia que ustedes tienen. Porque, ¿qué sucedió? Los israelitas se empezaron a combinar de religiones y llenaron esa mezclanza, eso quedó ahí como un majute, eso ahí. Entonces, cuando llega Juan, les empieza a abrir todo eso. Les empieza a decir, ustedes se creen mucho que porque el padre suyo es Abraham. Pero cuando él les dice, de cierto Dios puede levantar hijos de Abraham de esas piedras, les está diciendo que son más importantes las piedras que ellos lo que están haciendo. O sea, el tema era delicado. Y ese preparar y alzar la voz era esto. ¿Por qué? Porque él iba a empezar a bautizar. Y ese bautismo era importante. ¿Por qué sentido? Porque el bautismo en agua iba a ser primordial para que la gente se arrepintiera y naciera de nuevo. Y después vamos a ver por qué Jesucristo mucho más adelante le dice a uno de los sacerdotes, es necesario que usted nazca de nuevo. Y ese nacer de nuevo es yo reconocer mi condición, que soy pecador, que necesito de Dios y que me tengo que arrepentir. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan, ya Jesús había nacido, ya Jesús creció, ya Jesús empezó a ejercer su ministerio. Y antes de ejercer su ministerio tenía que cumplir la ley. Y uno de los pasos de cumplir la ley era que se tenía que bautizar. Y ese bautizo lo hace en el río Jordán para ser bautizado. ¿Por quién? Por Juan. Pero Juan se lo puso diciendo, yo necesito antes ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Y respondió Jesús, deja ahora, o sea, no insistas en eso, o sea, está bien que tú necesitas de mí, pero es necesario que cumplamos toda justicia, y aquí toda justicia es la ley. Entonces le dejó, y Jesús después que fue bautizado, subió luego del agua, o sea, el bautismo de sumergirse y salir, ese es el bautismo.
Subió del agua y aquí los cielos le fueron abiertos y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Lo mismo dijo Isaías. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento, he puesto sobre él mi espíritu. Y traerá justicia a las naciones. No gritará, no alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Jesús es el siervo escogido por Dios para ser el Salvador. Y en Colosenses 2:10 dice, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. ¿Qué está queriendo decir? Jesucristo es dueño de absolutamente todo. Todo, todo. Y cuando usted y yo creemos en Jesucristo, aparte de que Él nos salva, glorificamos a Dios. Y a Dios lo volvemos mucho más santo. Jesús es tentado. Y con esto terminamos. Adán fue puesto con todos sus poderes para que cumpliera una misión. Gobernar el mundo, tener el poder, pero sobre todo decirle no a Satanás. Pero hay algo curioso. ¿No se han preguntado por qué Satanás tentó primero a Eva que a Adán? Porque ella estaba sola, aprovechó la oportunidad. No. También Adán también estaba solo, trabajando. Y era porque a Adán no se le podía acercar. ¿Por qué? ¿Se acuerdan de la historia de Job? Cuando los ángeles del Señor, los hijos de Dios se presentan ante Dios, Satanás lo primero que le dice, ¿de dónde vienes? De recorrer todo el mundo. ¿Y a qué vienes? Bueno, entonces la cosa, conversan y le dice, ¿has visto mi siervo Job? Recto y justo. ¿Y qué le dice? Claro, pero esa protección que usted le tiene, quítesela y verás. Y esa protección, ese aislamiento, esa barrera, también la tenía Adán. ¿Y por qué Eva no? Ahí está lo curioso. ¿Era hombre o qué? No es porque sea hombre. Machista no. No. Porque sí. Porque en ese punto, Eva tenía que cumplir una misión, el cual Dios había dispuesto a que se cumpliera para que Adán llegara a la tentación. Por eso no pasó nada cuando Eva comió. Entonces, le explico. Adán hizo parejas de animales, pero ninguno fue una pareja sabia para él, ¿cierto? Entonces Jesucristo, y Dios qué dijo, hay que hacerle una ayuda idónea, ¿cierto? Entonces hizo la mujer, ¿cierto? Cuando él hace la mujer, automáticamente activó una puerta con Eva, de que Adán pudiera llegar a ser tentado. No porque sea mujer, voy a aclarar eso, no porque sea mujer, sino porque ya habían dos partes de una sola rodando. Ejemplo, cuando usted se casa, dice la Biblia que una carne es. Una sola. Y son dos personas, ¿cierto? Pero al estar separados, o sea, yo puedo estar con mi esposa es Estefanía y yo soy Josué, pero por ella o por mí puede entrar tentación. O sea que la protección
No, la protección estaba completamente alrededor. Los dos. Sí. Pero los dos, claro, Pero Eva, al caer no pasó nada. No podía absolutamente caer Adán. Era Adán el que no O podía sea que caer. Adán era el del pecado. Adán era el responsable de no De caer. pecar. ¿Usted Exactamente. quién sería o no para que cambie ese pedacito de la canción? Porque nos tiramos yo ahí. Por culpa de nosotros. Nosotras. ¿Qué sucede? Eva ponía la tentación y Adán pecaba. Como Adán no podía conocer, no podía hacer algo, ¿qué no podía hacer Adán? Lo malo. entonces ¿Por qué? Eva se la metió. Porque lo hacía todo. Ve, Pero Eva mira, se tenía que cuidar, ¿cierto? Y al no cuidarse, ella codició y pecó. Pero no pasó nada. Pero ahí no llegó Dios a decirle nada. Nada sucedió. Cuando Adán cae, se escuchan los pasos de Dios. O sea, que pobrecito de usted los hombres. Entonces, ahí fue madre. segundo Adán, segunda revancha, segundo round. Y Jesús es tentado. Y se le aparece en el desierto el diablo. Y le dice, después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Obvio, 40 días sin comer. Y vino a él el tentador, vino Satanás. Y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Eso lo dice la Biblia? Eso lo dice la Biblia. Incluso la Biblia dice que si usted tiene fe como un grano de mostaza, que es chiquito, pequeñitico, usted puede mover las montañas. Eso lo dice la Biblia. Pero mire lo que dice Jesucristo. Le respondió y dijo, escrito está. No solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué le está queriendo decir? Yo puedo tener hambre y puedo hacer que las piedras se conviertan en pan. Pero en este momento no es necesario ese milagro. Round 1 ganado. 2. Le dijo. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrá, para que no tropieces con tu pie en piedra. Eso está escrito. En Salmos está escrito. ¿Y qué le dice Jesús? Escrito está también. No tentarás al Señor tu Dios. Y otra vez el diablo le metió la cizaña. Y mire lo que dice. Lo llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. ¿Sabe que Satanás no le mostró a Roma en ese momento? No, Persia ya se había acabado. Él le mostró incluso los reinos que hay ahora y los que nos van a gobernar. Él le mostró todo en jugo. Él no solo le mostró, ay, Roma está gobernando, no. Él le mostró todo, completamente todo. Pero mire lo que le dice. Todo esto te daré si postrado me adorares. Y aquí está la clave. Entonces Jesús le respondió, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo a Él servirás. Y el diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. ¿Qué sucedió? Satanás no va a venir a decir, te voy a tentar. No. Él viene y le dice, claro, ¿sabe qué? ¿Usted quiere ser bendecida por Dios? A de plata. Ah, ¿cómo así? Sí, es que en la Biblia dice, traigan todos sus diezmos al alfolí y yo les daré bendición.
Y eso está escrito. Después le dice, no, es que él, como la señora que se suicidó, no, es que el Señor es amor y el Señor te ama y Él no quiere que sufras. Mire lo que dice, yo amo al justo y lo cuido. A Él no le gusta que usted sufra. Y eso lo dice mucho en Salmo. Incluso se lo dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente y yo estaré contigo todos los días de tu vida. Pero Pablo sufrió y vamos a ver que Jesús sufrió. Satanás siempre va a tentar con lo que usted y yo no tenemos. ¿Qué es? Conocimiento. ¿Por qué? Porque a nosotros nos gusta saber por qué Dios, si sabía que Adán iba a pecar, no evitó el pecado. Nosotros queremos resolver la pregunta de, si sabía que Satanás iba a ser malo, ¿por qué no lo destruyó? Y también a nosotros nos gusta saber por qué Satanás se le permite hacer tantas cosas y el Señor permite tanto sufrimiento. Y cuestionamos a Dios por eso. Pero ¿sabe qué? Acá le responde el por qué Satanás se volvió Satanás. Porque mire lo que dice, escrito está también que solo a Dios adorarás y solo a Él servirás. ¿Qué dice el gran mandamiento? Ahí sí, el mandamiento que todos ustedes se saben. ¿Cómo dice? ¿Se acuerdan del mandamiento? Cuando yo les preguntaba el mandamiento, ¿qué dice el mandamiento? Y todos ustedes me contestaban con el mismo mandamiento. Eso, ¿cómo? Amarás a Dios sobre todas las cosas. Ese mandamiento es eterno, permanente, justo y por siempre. Pasará el cielo y la tierra, pero ese mandamiento nunca más pasará. Adivinen quién tenía ese mandamiento. Los ángeles, cuando fueron creados, a ellos se les dijo, mire, ustedes son ángeles, estas son sus funciones, pero solo a tu Dios amarás y servirás. ¿Cuál fue el pecado de Satanás? Querer ser Dios. Por eso él se vuelve Satanás. Por eso, cuando él le dice, arrodíllese y me sirve, y yo le doy todo esto. ¿Por qué le dijo yo le doy todo esto? Porque Satanás ya tiene con qué comprar, con qué negociar, con qué involucrarlo a usted. Y si usted le dice, no, es que yo no quiero dinero, no, es que yo no quiero poder, no, es que yo no quiero talento. Ah, bueno, ¿quiere conocimiento? ¿Quiere saber por qué Dios no lo quiere salvar a usted? Ah, venga, cuénteme. ¿Sabe que el pecado de Eva fue el conocimiento? Porque ese conocimiento que ella no tenía, él se lo involucró. Y ese pecado generó que nosotros cayéramos en esa situación. Ahora, yo les decía, el pueblo de Israel no sabía nada de los pecados. ¿Hasta que qué? Hasta que apareció ¿qué? La ley. ¿Cierto? La ley apareció y ahí mismo se dieron cuenta que había pecado. O si yo no supiéramos si robar es pecado, si no dice el mandamiento, no robarás. ¿Cierto? Yo se los dije. La gente no sabe si andar sin casco es un delito, a no ser que la ley diga tienes que andar con casco el 100%. Eso mismo sucedió. ¿Sabían ustedes que el huerto del Edén no solo existió en Adán, sino también en los ángeles? Y ese huerto del Edén fue puesto Satanás y se le dijo, solo a tu Dios adorarás. Y ese fruto del conocimiento del bien y el mal, se lo comió,
se lo masticó, creó maldad, creó iniquidad, creó pecado y eso lo llevó a la muerte. Y una vez muerte, expulsión. Por eso Satanás pasó de ser luzbel, luz, a ser adversario, oscuridad, tiniebla. Amén. ¿Aprendieron algo bueno? Listo. Señor, Padre Celestial, te damos gracias, Dios. Gracias, Señor Jesucristo, por tu amor, por tu poder. Gracias, Señor, por enseñarnos cosas nuevas. Gracias, Señor, por permitir que aprendáramos cosas interesantes. Cada vez nos damos cuenta de más cositas, Señor, y eso es muy gratificante. Te pedimos, Señor, que nos lleves con bien y que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo seas tú, Señor, obrando en nuestras vidas para que tu semilla, tu simiente crezca en nuestro corazón y desechemos la simiente de Satanás, Señor, que en algún momento ha tocado nuestro corazón y nos hace sentir orgullosos, nos hace sentir altaneros, cometemos tantos errores. Ahora es momento, Señor, de empezar a cosechar tu semilla y empezar a que crezca trigo en vez de cizaña. Te damos la gloria y la honra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Y este viernes le va a quedar debiendo el algo para la próxima. ¿Vale? Dios les bendiga, cuídense mucho, estudien. Ah, bueno. No solo de pan vive el hombre. ¿Ve? Lo que aprendimos. Dios les bendiga.